todos. Gracias, José Carlos. Gracias, Víctor, equipo del programa Vive Bien. Bienvenidas todas y todos a este primer webinar. Vamos a compartirles acá una pantalla para iniciar el proceso. Ok, tenemos en este tema del manejo emocional del cambio en la pandemia una serie de circunstancias y vamos a ir hacia atrás, hacia el 6 de marzo del 2020, donde el país comienza un proceso en el cual toda la población se ve involucrada, donde las autoridades sanitarias comienzan a asumir con gran responsabilidad un proceso en el cual la población comienza a sentir una serie de lineamientos importantes para mantener la salud, para mantener el país estable dentro de un proceso tan peligroso como es el COVID-19, donde las personas, como hemos visto a nivel mundial, están muriendo, donde hay países que la curva se ha generado en forma violenta y exponencial. Tenemos ya ejemplos en el continente americano, donde precisamente Brasil ha sido en estos momentos un detonante. A nivel de América Latina vemos cómo se están presentando casos de población muy joven que está muriendo por el COVID-19. Entonces es donde vemos cómo nos vemos confrontados emocionalmente por un proceso en el cual nuestra rutina, nuestras actividades cotidianas se ven afectadas, donde la economía del país y la economía individual de cada uno de las familias de Costa Rica se ve afectada, donde vemos una alta tasa de desempleo, donde vemos personas que han disminuido su salario por una condición de que las diferentes empresas han visto disminuido la clientela por el mismo confinamiento en el cual se ha desarrollado esta táctica sanitaria para poder dar contención al COVID-19. Entonces vemos que el país inicia un proceso el 6 de marzo en el cual todas y todos nos vemos afectados. ¿Y cómo se puede librar esta situación bajo un sentido de que nosotros tenemos que ver esto como parte de una circunstancia en la cual tenemos que ir generando niveles de adaptación para poder avanzar dentro del proceso? ¿Cómo evitar el secuestro emocional que nos provoca este tiempo cambiante? Hay dos elementos fundamentales. Primero, la autoconciencia, que nos permite ser conscientes de nuestras propias respuestas y emociones. Vamos a un confinamiento en el cual muchas personas inician también procesos de teletrabajo, adaptar su casa, su hogar a un espacio en el cual tienen que montar una oficina precisamente para poder desarrollar las labores que cada organización y cada empresa tal vez le solicite para que sigan desarrollando con niveles de seguridad y contención con el COVID-19 y en donde tienen que adaptar también espacio para que sus hijos puedan llevar a cabo la educación virtual, dada que las escuelas están cerradas. También otros componentes de la familia, otras personas que también están haciendo teletrabajo. Entonces es una interacción que no es fácil, es una interacción donde hay que adaptarse y adaptar espacios para poder llevar a cabo una función especial. Pero esto sumado también a una situación en la cual existe temor, existe miedo, ¿por qué va a pasar? Existe angustia bajo una circunstancia en la cual no sabemos cómo va a parar todo este proceso de la pandemia. Hay una circunstancia también en la interrelación personal que sabemos en estos niveles de autoconciencia. Tenemos que darnos nosotros mismos a veces respuesta, bueno, ¿cómo acomodo mi horario de trabajo para que no me afecte también mi relación de familia y mi relación personal?
Recordemos que es un aislamiento personal, no así un aislamiento social. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que, de alguna medida, comunicarnos con otras personas por teléfono, por algún sistema a través de las redes virtuales y poder compartir en verdad toda esta necesidad que hay de comunicación asertiva para poder apoyarnos en un momento sumamente complicado. Y aquí es donde yo repaso en cada una y uno de ustedes cómo han vivido este proceso desde el día en que inició el confinamiento. Cómo han vivido este proceso desde el punto de vista económico. Y vamos a repasar circunstancias. Hemos visto muchas quejas de que la luz vino mucho más alta porque están todos en casa. Y muchas familias han ya liberado una queja en este sentido. Bueno, nos confinan bajo un proceso normal de cualquier unidad sanitaria responsable para que su población no se contamine, pero también vemos la otra circunstancia en que las organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen que abrir también el compás de solidaridad con esa población que está confinada. Y entonces dice, bueno, estamos todos en casa, se está gastando un poco más de luz, ¿no? Con el IVA se acrecentó el costo de los recibos y a la vez, entonces, ¿cómo estas organizaciones pueden generar acciones solidarias para que ese recibo, en vez de subir en la forma exponencial en que está subiendo, se regule a una tasa en la cual todas las familias puedan ser apoyadas en este sentido? Porque vemos que sí ha golpeado a la familia el tema del pago del recibo de luz. También vemos el otro componente que es la alimentación y todo este proceso de que uno por cada familia es que debiera ir al supermercado, no es que vaya toda la familia en grupo a un supermercado donde no se respeta en algunos momentos la distancia de 2 metros de persona a persona, donde muchos ni siquiera utilizan su mascarilla. Hubo muchas versiones al inicio. Esto ha sido un aprendizaje día a día. Si vemos lo que pasó en Corea, si vemos lo que pasó en Japón y en China inclusive, donde los niveles de seguridad tuvieron que irse aprendiendo y reaprendiendo para ver que la mascarilla sí funciona. Si 2 personas que están en algún contacto de 2 metros tienen mascarilla, es menos probable que se contaminen entre ellos. ¿Por qué? Porque no hay la expulsión de la saliva y la expulsión de secreciones que se pueden inducir por vía de la vista, de la nariz y de la boca. Entonces, vemos que sí hay un margen de seguridad usando mascarilla. Y si todo ese grupo que sale usa mascarilla, hay protección, hay una protección. Ahora, el tipo de mascarilla es otra situación importante. Tiene que tener un doble forro o un filtro que permita, en verdad, protegerse. Hay mascarillas que a veces no brindan la seguridad adecuada. Ese es otro elemento. Pero vemos entonces que sí hay toda una serie de circunstancias que emocionalmente nos comprometen, además de las medidas de higiene que tenemos que tener en el día a día, y es constante, cómo tener a los niños bajo control en ese nivel de higiene de manos, en ese nivel de poder utilizar el gel con alcohol, de poder compartir con ellos bajo esa crisis que se pueda dar emocional, y vamos a empezar a verlo desde los niños en confinamiento, cómo se sienten ellos. Entonces, tenemos los adultos que tomarnos la tarea de sentarnos y conversar y explicarles qué está pasando, qué debemos hacer para controlar, no enfermarnos, cómo podemos mejorar en alguna medida los niveles de protección cuando salimos. Y es entonces donde todo el grupo familiar hace una estrategia de protección. Pero sí, el menos salir dentro del grupo familiar, de que menos sean los que salgan, si no lo necesitan hacer, sería lo ideal. Sería lo ideal porque entonces esa persona que vaya a hacer las compras o paga algún tipo de servicio o tiene que salir por alguna circunstancia laboral, el grupo por lo menos va guardando un blindaje adecuado en este proceso en el cual sabemos que si todos van a la calle, el riesgo aumenta de que esa familia se vaya a contaminar a alguno de ellos. Entonces vemos que hay una serie de circunstancias dentro de la autoconciencia que tenemos que tomar en cuenta. Cómo manejar esas emociones, cómo manejar ese temor, esa angustia, esa incertidumbre, cómo poder aceptar de que tenemos una realidad mundial donde no hay
forma de evadirlo, sino que por el contrario tenemos responsablemente que generar acciones que nos permitan proteger el marco familiar, proteger nuestro hogar de la contaminación, protegernos afuera en la calle y a la vez proteger a los demás, porque si somos sumamente responsables, se va a dar bajo estas circunstancias. La autogestión, que es como ponernos en práctica la autoconciencia para tener mejores respuestas, nos va a ayudar también a poder en una forma coherente y sobrellevando el día a día de todo este proceso. Y aquí entran varias líneas de cosas que son fundamentales. Uno es la comunicación. Tiene que haber una comunicación asertiva en el marco familiar que nos permita ir evolucionando día a día y ya durante varios procesos dentro de lo que es las capacitaciones que estamos dando en el programa Vive Bien de la Caja Costarricense de Seguro Social, hemos hecho alocución de algunas líneas importantes en el momento de que hay una convivencia como tal, en el momento de que se comparte a lo interno, donde el tiempo que se está trabajando tiene que ser muy bien llevado para que no incida en disminuir también el tiempo personal, el tiempo familiar dentro del ámbito del confinamiento. Entonces, autogestión es fundamental. No debilitarnos, no caer en algún tipo de emoción que nos vaya a llevar a trascender hacia lo que es una depresión o un síndrome de temor y ansiedad que puede llevar inclusive a afectar nuestra salud de una forma muy importante. Tenemos que tener también el control sobre estas emociones, tomando en cuenta que es para todos, de que estamos inmersos todos y de que de la mejor forma que cada uno podamos crear un nivel de responsabilidad social en esto y de manejar nuestros recursos y manejar nuestra relación humana con la familia y con el proceso es precisamente una llave que nos va a permitir avanzar en forma adecuada. Entonces vemos que tanto la autoconciencia como la autogestión, ambos elementos son pilares de nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional que nos permite entender y comprender nuestras emociones, pero también entender y comprender las emociones de mi familia, las emociones de las demás personas, inclusive el estado emocional en que está el país y sus autoridades en poder llevar a cabo una buena gestión estratégica sanitaria para poder que el país haga una contención importante. Y ahí vemos entonces cómo Costa Rica avanza en este proceso, manteniendo una curva lo más aplanada posible, donde la tasa de mortalidad de 10 personas en realidad es de casi un 1% actualmente, pero vemos que es muy baja en relación al estándar mundial, donde la pandemia, el COVID-19, se está manejando a veces en países en destiempo, en forma inoportuna, o sea, no tomaron la medida adecuada en su momento, como hizo Costa Rica, que desde los 2 casos iniciales del 6 de marzo, inmediatamente las autoridades sanitarias asumen su rol, desarrollan una serie de ordenanzas y en el día a día se ha ido evolucionando en otro tipo de ordenanzas. Actualmente inclusive ya hay cierta liberación de ciertos comercios para iniciar un poco la reactivación. El mismo campeonato de fútbol ya está generando, esto va a generar que muchas personas en el hogar ya tengan otra actividad con la cual por lo menos recrearse o estar fuera solamente de ese pensamiento de la pandemia y de ese pensamiento de las circunstancias que se están viviendo, que no son fáciles y que necesitamos ir evolucionando sobre esto. Hay pensadores que durante muchas épocas han generado líneas que nos llevan a un razonamiento importante. Charles Darwin, nuestro gran investigador de la teoría de las especies, nos habla de que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Porque en estos momentos hay muchos cambios. Del 5 de marzo 2020, a partir de ahí hacia el 6 de marzo 2020, y todo lo que hemos vivido durante estos 2 meses y medio nos lleva a una serie
de circunstancias en las cuales hemos visto que hemos tenido cambios trascendentales dentro de lo que hacíamos, la vida social, cómo se interrumpió. A muchos que les gustaba ir a bailar, que era una forma de liberar tensión, de salir de la rutina, de generar un momento atractivo de compartir con amistades, de poder hacer también actividad física, porque es parte de todo eso, de liberar energía, el sentirse diferente al estar solamente en una rutina de trabajo o en una rutina en la casa. Entonces todo eso está stand-by, está detenido a razón de que por razones sanitarias no podemos hacer esa forma de socialización en este momento. Vemos también que muchas actividades deportivas se frenaron, de cómo muchos grupos han intentado en algún momento hacer alguna actividad, pero no está aprobado así porque es de alto riesgo. Vemos en estos momentos que ya se dieron ciertas libertades, como grupos en algunas disciplinas asumen, qué bien, podemos salir en grupos. No, esa no es la idea. Ninguna actividad está en sí programada para el riesgo. Vemos el caso del fútbol. Bueno, ayer ya hubo algunas situaciones en un partido donde la misma Federación de Fútbol ya vio de que hay gente que no está acatando las reglas de no someterse a riesgo de un contacto directo, tratar de mantener dentro de lo posible la separación personal. Entonces ya vemos que en el mismo fútbol, que a pesar de que ahorita a nivel mundial nos están viendo con lupa sobre cómo estamos manejando el tema de la competencia en momentos en que todavía la pandemia está activa a nivel mundial y de que tenemos en el país día a día, aunque son poquitos casos, pero siempre se ha estado moviendo algo la curva, va aplanadita, pero siempre en movimiento, no ha quedado estática. Y vemos que hay personas que todavía no asumen su responsabilidad en el riesgo que puede haber. Entonces, aquí es donde todos, tanto deportistas como personas en sus diferentes campos, tienen que asumir su rol de responsabilidad. Porque eso independientemente emocionalmente afecta a todo, porque en la medida que se dé algún retroceso en las medidas sanitarias, volvemos a un confinamiento mucho más estricto y volvemos a iniciar todas esas escalas emocionales en las cuales muchos estamos de acuerdo, necesitan ya un espacio para poder desarrollar alguna actividad física, para poder desarrollar mayor cantidad de trabajo, para poder ser emprendedor dentro de lo que hacen y tener la oportunidad de ganar dinero para manutención de su familia y generar recursos de todo tipo para poder que el país avance. Pero vemos que cada cosa que hacemos en este momento es un detonante si no se hace con responsabilidad. Esas filas en los supermercados sin control, ese grupo de personas que vemos en los bulevares de San José, que se agrupan, que ya prácticamente es como si nada pasara, y no es así. Tenemos que aceptar nuestra realidad, y nuestra realidad es que estamos en una pandemia que mata, donde no queremos que ningún familiar de nadie se vea afectado, de que no hayan las pérdidas que pudiesen haber si nos salimos de control y bajamos la guardia. No es el momento para bajar la guardia. Es el momento más bien de custodiar lo bien que vamos dentro de lo que es el proceso en comparación con otros países, pero es fundamental que desarrollemos entonces ese componente de habilidades blandas. ¿Y qué son esas habilidades blandas que nos permiten como personas tener capacidades adecuadas para poder lidiar con nuestra actitud, con nuestra responsabilidad, con nuestra solidaridad, con una serie de líneas y principios que nos van a permitir poder ser cada día más fuertes dentro de este proceso? Y esas habilidades blandas son aquellas orientadas al desarrollo de actitudes sociales. El desarrollo de habilidades blandas genera individuos más completos y más felices. Se trata de capacidades comunicativas, de trabajo en equipo, flexibilidad y adaptabilidad frente a un determinado trabajo o cambio como el que estamos teniendo. Y aquí quiero con ustedes hacer un poco de reflexión en esto. Cuando hablamos de esas actitudes sociales y hablamos de esa actitud
responsable de las personas, vemos que no se necesitan tener grandes títulos para tener una alta capacidad en habilidades blandas. Lo que necesitamos son personas que logren adaptarse en la forma adecuada a los cambios, personas que se responsabilicen por sus actos y que quieran siempre ser su mejor versión. ¿Qué significa ser la mejor versión? El sentir que cada día yo puedo mejorar para mi propio desarrollo personal y para el buen manejo de las relaciones interpersonales con las demás personas. En estos momentos que sabemos, inclusive hay grupos que han mostrado rebeldía por el confinamiento, en muchos países hemos visto manifestaciones tremendas. Hace poco en Costa Rica hubo manifestaciones fuera de la Asamblea Legislativa, donde también grupos que estaban apoyando la causa municipal, que sabemos que es valioso todos estos procesos en que las organizaciones quieren tener los recursos y que no se den cosas que afecten el manejo de los recursos para la obra social, pero sabemos que no es el momento de agruparnos en esa forma, porque de ahí pueden salir casos precisamente por no tener el cuidado adecuado. Vimos trabajadores municipales muy cerca, sin ningún tipo de prevención, no se manejaban ni siquiera las mascarillas en forma adecuada. Vemos como algunas personas también se tocaban la cara, teniendo inclusive la máscara por acá, se tocaban la cara, o sea, no había ningún tipo de prevención. Entonces, como vemos que el riesgo está latente cuando nos salimos en esa forma de no llevar a cabo un control de las medidas sanitarias. Hay países donde la gente se rebela y hacen manifestaciones grandes, pero son países con una incrementación de la curva en forma tremenda. Vemos el caso de América Latina, donde muchos países están en día a día en una guerra porque no lo asumen. Nos quedó pegada la imagen. No sé si me están escuchando. César. Sí, yo me estoy viendo. ¿Me Perfecto. escuchas? Sí, ahora sí, se nos había quedado congelado ahí por unos segundos. Ok, Ahora sí gracias, más estamos. bien. A usted. Gracias. Eso es la red país que a veces pues hay sus cositas, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Y gracias también. Entonces vemos cómo esas habilidades blandas son fundamentales para todo este proceso en el cual estamos inmersos. Para poder documentar de que entendamos bien el concepto de habilidades blandas y habilidades duras, vamos a definir un poco ambas cosas. Las habilidades duras son todo aquel conocimiento académico, curricular obtenido durante el proceso de formación en universidades, en colegios técnicos, en diferentes tipos de educación formal que se desarrolla, profesión u oficio en el cual uno se desempeña, dominio de un idioma extranjero. Hemos visto cómo es importante dominar otras lenguas para tener más campo de trabajo, para poder interrelacionarse a nivel internacional. Uso de programas de computación de todo tipo, vemos cómo la tecnología avanza en el día a día y vemos la importancia de todo esto. Esas son habilidades duras. Y vamos ahora a las habilidades blandas, donde actualmente un 80% de ese nivel de currículum que usted tiene se basa en habilidades blandas y las unidades de recursos humanos están fomentando el reclutamiento de personas con esta prioridad en habilidades blandas. Cómo poder tener personas que tengan actitudes adecuadas, rasgos de personalidad que nos permitan ver una persona empática, con una comunicación asertiva, respetuoso, solidario, que se incline siempre por el trabajo con sus compañeros en buena forma, en buen equipo,
conocimientos también, obviamente, y valores adquiridos, valores morales, valores espirituales, con esa capacidad que permita interrelacionarse sin aquella historia del serruchamiento de piso, del chisme, sin aquella historia de sacarle la tabla a la gente, sin aquella historia de estar hablando mal de los compañeros y compañeras o estarle creando algún nivel de cosas que afectan de gran forma, inclusive a nivel emocional, a todas las personas. Entonces, alguien que tiene buenas habilidades blandas es aquella persona que respeta el concepto de trata como quiere ser tratado. Esto es importante destacarlo porque hay una situación real y es de que a nadie le gusta ser tratado de una forma inadecuada, inapropiada, grosera. Nos gusta ser tratado de una forma cálida, donde hay una sonrisa que nos permita tener esa intercomunicación en una oficina, en un trámite, en algún tipo de negociación que estemos desarrollando en el trabajo cotidiano, con los compañeros y compañeras, con las jefaturas. Entonces vemos cómo la relación inclusive en su momento a nivel jerárquico con todo lo que son las personas a su cargo es mucho más atractiva cuando hay una relación cálida, cuando hay una relación fuerte, empática, de desarrollo humano, donde lo que se quiere es todos llevar esa barca a buen puerto. Es ahí donde se tiene éxito. Pero cuando hay grupos fragmentados, grupos divididos, grupos que no desarrollan estrategias en conjunto, compañeros y compañeras que quieren que el compañero quede mal para precisamente ellos tal vez sacar algún tipo de beneficio de esto, esa no se vale, esa no es la forma en que queremos en verdad que se vinculen las habilidades blandas como tal, sino que queremos personas asertivas, comprensivas, respetuosas, solidarias, que les guste ayudar al prójimo. Eso es lo que queremos. Que esa comunicación asertiva nos lleve a una interrelación respetuosa con los demás. ¿Por qué? Porque todos brillamos con luz propia. Nadie necesita apagar el foco del otro o la otra para tener éxito. Es que su luz vaya fuerte y bajo un panorama en el cual todos vean que, wow, este foquito y este foquito y este foquito alumbran muy bien, porque todo está muy bien acá. Esa es la idea. Luego la motivación. La motivación, que es algo tan importante en los seres humanos, el motivarnos entre todos. Por eso estos webinars que hemos estado inyectando durante todos estos meses de pandemia, donde vemos que la población en verdad tiene que orientarse a ir viendo y vinculando estrategias. Sabemos que aquí hay participantes que cada día se motivan y cada día generan una serie de perspectivas referentes a cómo nosotros podemos apoyarnos mutuamente, motivarnos entre todos a ser mejores, poder desarrollar mejores estrategias de vinculación para poder soportar todo este arraigo emocional que nos deja esta pandemia y los cambios en los cuales tenemos que ir viendo. Recordemos que las crisis traen oportunidades y que vendrán cambios positivos que nos van a permitir, a partir del día después de todo este proceso de crisis de la pandemia de COVID-19, emprender nuevas cosas, desarrollar nuevas habilidades que estamos ya precisamente viendo la importancia del teletrabajo, de cómo el teletrabajo logra vincularse en comunicación con muchas más personas a través de redes virtuales, a través de las plataformas. El programa Vive Bien ha sido precisamente fuerte en ese sentido, en que hemos podido vincularnos a mayor cantidad de personas a través de todo el trabajo que se está desarrollando en el día a día, con los webinars, con todo el sistema de live stream, de conversatorios que estamos desarrollando en las tardes, en todos los foros que estamos participando a nivel de la radio también, cómo se ha vinculado mucha población que ha visto en esto un puente de oportunidades para lo que viene, cómo irnos preparando emocionalmente, cómo ir preparando ese nivel de resistencia al cambio, pero también la resiliencia que nos va a permitir en ese cambio llevar a adaptarnos adecuadamente y de poder avanzar con mayor velocidad inclusive, porque recordemos que toda crisis nos va a generar esas grandes oportunidades después, precisamente en el día después, que podamos nosotros ya desarrollar una actividad
normal dentro de lo que se cabe como normal en estos procesos, porque sabemos también que toda pandemia deja una secuela que hay que ir paulatinamente regulando y controlando las cosas para que no nos salgamos del control de generar un impacto negativo más bien, sino que tenemos que ir con cuidado, con paso firme, haciendo las cosas. La toma de decisiones es otro elemento fundamental. Esas decisiones que pueden ser buenas o pueden ser malas. En estos momentos tenemos que tomar buenas decisiones para prevenir el contagio, buenas decisiones para manejar nuestros recursos, buenas decisiones en saber de que tenemos que integrar a todos los miembros de la familia en este proceso de comunicación asertiva para salir adelante. Y buenas decisiones que permitan llevar al país a un norte, trabajando todos en equipo. Porque aquí se trata de que todos estamos dentro del barco y que necesitamos ser fuertes, apoyarnos, hacer un buen equipo que nos permita salir adelante. Vemos también que en todo este concepto de habilidad blanda en las relaciones interpersonales, tenemos una serie de elementos como las habilidades socioemocionales que nos permiten no solo poder interrelacionarnos con las demás personas, sino también tener la inteligencia emocional que nos permita regular nuestras propias emociones y conocer y aceptar las emociones de los demás. Y vemos cómo la población, en ese proceso de aprendizaje que tenemos en el día a día, nos ha permitido a todas y todos poder llevar a adaptarnos a las circunstancias. Porque lo que estamos viviendo, muchos no habían tenido este tipo de experiencias. Los más jóvenes vemos cómo tienen que ir adaptándose a todo esto. Los niños, cómo tienen también que primero ser bien informados para que ellos comprendan qué está pasando y luego también cómo ellos también participan y escucharlos y ver su punto de vista sobre cómo ellos viven el día a día y qué cosas les gustaría ir desarrollando en el confinamiento y en el control adecuado de las cosas. Cómo las habilidades para la vida y las competencias transversales nos permiten desarrollar todos esos autos, el autoconocimiento, la autoestima, el poder cada día tener decisiones adecuadas que nos permitan no solamente ser mejores personas, sino respetar todas estas medidas que nuestro equipo sanitario de salud está desarrollando y también respetar de que el núcleo familiar es fundamental para poder fortalecer esa comunidad, ese nivel de red social y todo lo que viene. Sabemos también que dentro de lo que son las destrezas psicosociales y los conocimientos, tenemos que ir en ese proceso de aprender en el día a día cómo ir consolidando cosas que nos van a permitir después un trabajo adecuado, un negocio adecuado, un emprendimiento adecuado, inclusive mentalmente, cómo ir evacuando todos aquellos temores, dudas, angustias que se van generando a razón de toda esta crisis y que en este cambio que se está desarrollando en nuestras vidas, poder adaptarnos de la mejor forma y salir adelante. No caer derrotados bajo esta situación. Esto tiene arrodillado a muchos países por la desobediencia que se pudo haber generado, la falta de controles adecuados y también son sistemas que estaban acostumbrados a una rutina de la cual no querían salir y costó mucho poder crear el confinamiento, costó mucho poder generar los niveles de prevención y obviamente la secuela en estos países ha sido grande en la tasa de mortalidad y en la cantidad de personas que han tenido que ser atendidas en hospitales y en cuidados intensivos, sobre todo donde sabemos no hay suficientes ventiladores para toda la población. Vemos valores y actitudes para tener un comportamiento adecuado, positivo, que nos permite alcanzar nuestro proyecto de vida, así como enfrentar eficazmente las exigencias y retos diarios. Vemos entonces cómo nosotros también tenemos que trazarnos, a pesar de que estamos en crisis, dentro de esa adaptación al cambio y en ese adecuado manejo emocional, siendo asertivos con nosotros y asertivos con los demás, generar también un proyecto de vida en esa transición de la crisis que genera también oportunidades y del proyecto de vida, de cómo nosotros tenemos que ir planificando
en el día a día, también todo lo que viene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a desarrollar? Entonces vemos la importancia que hay en todo este matiz de cosas que se puedan ir generando. Y muy importante en todo esto de las habilidades blandas, la comunicación asertiva, ese comportamiento asertivo adecuado, el aprender y el saber que el trabajo en equipo es fundamental. Porque no son equipos de trabajo, es trabajar en equipo, poder respetar cada cosa dentro de los parámetros que nos lleva a una circunstancia especial. Vemos también el tema del liderazgo como algo fundamental, la resolución de conflictos y ser innovadores, poder ser creativos dentro de todo este proceso. Vemos importante, bajo todas estas circunstancias, valorar también esas habilidades blandas que son trascendentales e importantes dentro de los procesos, que a nivel de los trabajos que estamos desarrollando en las casas con teletrabajo, o las personas que son emprendedores que están buscando cómo desarrollar en sus empresas estrategias que permitan en el día a día poder estar activas, no tener que hacer la cantidad de despidos que otros países han hecho, y que hacemos también dentro del concepto laboral, aprender a aceptar críticas. Sabemos que somos imperfectos y que tenemos que ir aprendiendo día a día a mejorar, ser flexibles y adaptarnos a los cambios, la motivación y confianza que es fundamental. El trabajo en equipo es algo que siempre debe estar ahí vigente, la habilidad de comunicación, saber escuchar. Recordemos que como parte de esa habilidad de la comunicación es fundamental aprender a escuchar a los demás. Es importantísimo saber escuchar a las autoridades, saber evaluar qué cosas en verdad nos están dando, que son instrumentos que van a permitir que seamos mejores dentro de todo lo que se está desarrollando en los cambios que se están dando a nivel social, político, económico en el país a razón de toda esta pandemia. El desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico. Sabemos que en estos momentos donde hay mucha desinformación también en las redes sociales referente a todo esto, es importante ser responsables de, por las vías oficiales, recibir la información y nunca transmitir informaciones que sabemos vienen de fuentes que no son fuentes serias o fuentes que en realidad no son fidedignas dentro del proceso que estamos viviendo. La habilidad para adaptarse a los cambios es una de las habilidades blandas más importantes en las áreas de la vida. Es como nosotros podemos precisamente poder generar esa fortaleza que es adaptarse al cambio bajo diferentes circunstancias. Poder desarrollar una serie de elementos en los cuales nosotros podemos apoyar a otros inclusive. Podemos desarrollar estrategias que nos vinculen en alguna medida a poder dar de nuestros propios recursos algún tipo de apoyo a aquellos que tienen mayores carencias. Cómo el país vemos se ha organizado conociendo de que hay necesidades básicas que para muchas familias se les complica y que necesita haber esa amplia solidaridad con todas y todos. La palabra cambio, que proviene del latín cambium y del galo cambion, es parte del cada día nuestro. El cambio es una acción o proceso por medio del cual dejamos una situación dada para ubicarnos en otra diferente. Es donde salimos de esa zona de confort y vamos a adecuarnos a lo que existe en este momento. Y es ahí donde nosotros todas y todos debemos de comprender de que el mundo es cambiante, de que todos los días hay cambios, cambios que van desde la misma persona en su naturaleza a los cambios que se van dando en lo externo. Y todo esto nos lleva a que tenemos que aprender varias cosas dentro del cambio. Se aprende, se desaprende y vuelves a reaprender. Donde el aprender es encontrar o descubrir que sí existen otros caminos que permiten llegar al mismo lugar, dejando las limitaciones que comúnmente tenemos por otras que no hemos experimentado. Y donde vemos que el desaprender
es hacer un esfuerzo consciente para decodificar y desconocer patrones establecidos, abandonando zonas de comodidad intelectual. Y donde vemos que el reaprender es desestimar y hasta eliminar responsablemente lo que ya no sirve y aprender algo de forma distinta a lo que durante años hemos realizado. Entonces vemos que como nuestra inteligencia emocional, aprendiendo en esa resolutividad de conocer mis emociones y adaptar y conocer las emociones que hay en las demás personas, vemos de que ese circuito entre aprender, desaprender y reaprender es el continuo dentro de estos procesos de cambio y que tenemos que adaptarnos a todos estos elementos. Tenemos que esa capacidad de adaptación, habilidad de adaptación, es la capacidad de ser flexible, tener la mente abierta, ver que existen otras posibilidades distintas a las que hasta ahora se habían visto. Es estar dispuesto o dispuesta a realizar los cambios necesarios en determinadas situaciones. Entonces, como lo vimos en aquel pensamiento de Darwin, de que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. En estos momentos en que todos estamos inmersos en esta crisis de la pandemia del COVID-19, los que mejor nos adaptemos a los cambios que hay que tomar para poder llevar a cabo una contención, para poder salir adelante dentro de todo este proceso, para poder que el país no esté como un detonante de una curva exponencial como se está dando en otros países, es cuando tenemos que aceptar de que el cambio es necesario, de que tenemos que adaptarnos a este nuevo rol de cosas donde cada uno y cada una tendrá que aportar su granito de arena al proceso. Y entonces reflexionamos, ¿cuál ha sido un cambio que me ha costado enfrentar en mi vida? Esto se los dejo de tarea, porque cada uno puede tener sus realidades, cada uno puede tener sus situaciones muy particulares dentro de toda esta crisis. Pero que si vemos el túnel de luz está adelante y que hay que seguir avanzando hasta llegar a ese túnel de luz para salir. ¿Qué estrategias y mecanismos personales utilicé para enfrentarlo? Vean, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social, el programa Vive Bien de Prestaciones Sociales, desarrolla todo este proceso de capacitaciones, lo hace con el mejor sentido de apoyar, de ser solidario y de poder dar un granito de arena dentro de este proceso de estrategias vinculantes que el país va ejecutando y desarrollando en el día a día. Y con toda esta información que cada uno de nosotros les brinda en el día a día, puedan ustedes contar con herramientas y con instrumentos y mecanismos que desarrollen un pensamiento con información adecuada para poder hacer las cosas con el menor riesgo posible y también para poder ponderar situaciones en las cuales a veces no tenemos no solo la información adecuada, sino que tenemos ciertos temores que si no hay un vinculante de apoyo que te vaya generando esa motivación y ese nivel de calidez para que las cosas se den de la mejor forma, generalmente nos sentimos solos. Pero sabemos que no estamos solos. Tenemos personas a nivel país que están en el día a día contribuyendo a que nos sintamos con ese brazo fuerte, solidario que nos apoya. ¿Qué me gustaría cambiar de mi vida en el futuro? Wow, aquí viene lo que hablamos anteriormente. De toda crisis vendrán oportunidades y esas oportunidades nos pueden llevar a grandes cosas. Si tenemos fe y confianza en Dios y en nosotros de que podemos seguir adelante fuertes a pesar de todas las pandemias, a pesar de todas las diferentes secuelas que estas pandemias van dejando a nivel económico, a nivel social, a nivel político, dentro de lo que es el concepto también de que los países tienen que reinventarse después de toda esta situación de crisis. ¿Qué cambios se están generando en el proceso de la pandemia? Es cuando vemos que el miedo y el pánico que al inicio se iban apoderando de las poblaciones a razón de algo que venía avanzando, la misma OMS, de repente estaba con el criterio, bueno, esto es una epidemia y en 3, 4 días
wow, salta a ser una pandemia donde el mundo se ve amenazado por el COVID-19, donde hay países que son primeras potencias mundiales de rodillas ante esta condición porque se generó una agresividad mortal tremenda, donde vemos todos los días entierros de 100, 200 personas. Gracias a Dios Costa Rica, que ha tenido en su sabiduría, en su mentalidad país, criterios de contención adecuados y que la mayor parte de la población sí ha cogido con responsabilidad social las disposiciones sanitarias. Como también sabemos que hay algunos grupos que todavía como que le ha costado adaptarse a este cambio, como que todavía no aceptan la realidad, como que todavía no han visto los riesgos a los cuales se someten ellos y a sus seres queridos, ellos y a la sociedad completa, porque recordemos que aquí mientras menos casos se den, vamos cerrando ese gran círculo, que luego a nivel internacional tendrá también que irse cerrando para tener el planeta una seguridad adecuada de todo esto. Vendrá la vacuna, vendrán procesos que no sabemos cuánto se va a durar todavía en meses para llegar. Vemos que hay países que están avanzando muy rápido con una vacuna, pero que de todos modos el riesgo es latente y que no podemos perder de vista esto, que está en juego la seguridad de todas las personas y la vida de todas las personas. Que la vulnerabilidad bajó de aquella población adulta mayor, vemos que son las poblaciones jóvenes los que están muriendo y las poblaciones jóvenes también por a veces no acatar las disposiciones en forma adecuada. Vemos cómo el planeta, y es muy simbólica esta imagen del planeta Tierra con su tapaboca, pensando en seguridad, pensando en contención, pensando en no someternos a riesgos, ni someter a riesgo a los demás, y pensando en que estos cambios que se están generando llevan una responsabilidad social a nivel mundial, porque aunque algunos países tengan una mejor contención, cuando se abran las fronteras, si hay falta de controles en los países vecinos, falta de controles en todo ese turismo y en los grandes países que desarrollan turismo fuerte a nivel mundial, puede haber una diseminación y una segunda o tercera oleada, que eso es lo que no se quiere. Entonces vemos que necesitamos adaptarnos a estos cambios que son fundamentales para que la humanidad salga adelante de esta pandemia. Porque no es solo la vacuna, es la responsabilidad social que tiene cada persona sobre esto. Y es cómo podemos hacer la contención adecuada. La naturaleza, las sociedades, las personas, el mundo en general está en constante cambio. La misma naturaleza, dentro de todo este proceso de confinamiento mundial, mejoró en algunas capacitaciones y en algunas entrevistas que se han desarrollado. Hemos visto ya cómo el efecto invernadero ha disminuido, cómo todo lo que era precisamente esa contaminación que generaban las grandes industrias y la contaminación diaria en los países por los automóviles que están generando fuentes de contaminación y toda esta naturaleza de desgastar precisamente la fauna y flora del país, de los diferentes países donde nos vemos inmersos en una destrucción masiva de la naturaleza. Entonces vemos como esta imagen representativa de una parte áspera, descuidada, seca, por este cambio climático que amenaza a la humanidad también, que es otra pandemia si no sabemos manejar el cambio climático. Y vemos una zona verde con capacidad de la naturaleza de regenerarse. Durante esta pandemia hemos visto ese cambio de esa zona áspera a esa zona de reverdecer. La misma geósfera y la capa de ozono ha visto liberarse sus diferentes estratos de toda esa magna contaminación que genera el efecto invernadero por las emanaciones de las industrias a nivel planeta y por toda la contaminación que se genera. La naturaleza habla y esta foto es representativa de todo esto. Vemos una ciudad que se ve muerta y vemos el reverdecer y una ciudad que se vivifica en el día a día. Reacciones ante el cambio. Vemos que cada persona responde de manera distinta ante los cambios.
De hecho, podemos actuar de cierta manera ante una situación nueva y de forma completamente diferente ante otra similar. Y cada persona tenemos nuestra forma a veces de generar el nivel de reacciones ante las cosas, pero lo que queremos es que la inteligencia emocional, su adaptabilidad al cambio, el aceptar de que tenemos que mejorar muchas cosas, de que tenemos que cuidar y cuidarnos, de que debemos proteger lo nuestro, y lo nuestro que es donde vivimos, nuestro espacio, las personas con las cuales convivimos, nuestro entorno, nuestro planeta. Tenemos que proteger las cosas. Y ahí donde el manejo de los diferentes componentes de reciclaje, aprender a reciclar, aprender a que la basura tiene un uso que puede ser constructivo y no destructivo, no contaminante. Entonces, el aprender a reciclar y todo este proceso que durante el confinamiento estamos llevando, también nos debe llevar a crear estrategias en esto, en cómo aprender a reciclar, cómo aprender a que el mundo se está contaminando al echar tanto plástico a los mares, echar tanto plástico a los ríos, defender la naturaleza. Esa es parte también de este aprendizaje y este proceso de cambio, cuando aprendemos que la naturaleza habla y que al haber todo este confinamiento, son las personas las que han estado contaminando el planeta y que la naturaleza respiró en estos meses, está respirando, se está regenerando, el planeta está revitalizando, oxigenándose, porque la irresponsabilidad social de muchas personas se ha visto limitada y la contaminación ha disminuido. Esta imagen que es fabulosa. Ante el cambio podemos resistirnos abiertamente atacándolo. Ahí vemos esa sinergia naturaleza de esas raíces que van ahí en lucha evolutiva. Y el ser humano como también lucha por avanzar ante toda la adversidad existente. Y aunque de momento no se vea el reverdecer ahí de las ramas y hojas de este tronco y que el ser humano logre conseguir el agua y el oxígeno adecuado en el medio ambiente adecuado, vemos que va hacia ese túnel de luz. Esta es una imagen que refleja la crisis que estamos viviendo, donde no sabemos cómo podemos avanzar, pero que tenemos que seguir luchando a veces y luchando en el día a día y reaprendiendo, reinventándonos y luchando positivamente, motivándonos unos a otros día a día, creando mejores formas de estrategias que permitan avanzar para que se llegue a mejores cosas. Y vemos bajo muchas circunstancias la resistencia individual que pueda tener tanto la persona como la misma organización. Y aquí en esta resistencia al cambio van a haber cosas que se van a valorar, como la percepción de las personas, la personalidad y actitud que se pueda generar, los hábitos que pueden ser hábitos que no se adaptan al cambio de forma inmediata, amenazas al poder e influencia, terror a lo desconocido o razones económicas. Entonces vemos cómo muchas personas sí han generado resistencia al cambio, resisten el confinamiento, impulsan teorías a veces referente al tema de la pandemia, generan actitudes que no son sanas para el proceso de contención que se quiere a nivel de los países. La resistencia organizacional también, con diseños organizacionales muy aplanados, donde no buscan la innovación, culturas organizacionales ya recalcitrantes que no generan cambios importantes. Hemos visto cómo la tecnología ha mejorado la comunicación, cómo el teletrabajo ha fortalecido la forma de inyectar información en el día a día a nivel planetario, cómo a veces hay personas que mediante limitación de recursos o esa línea de presupuestos muy cuadrados que no generan innovación, que no proponen nuevas cosas, que no se reinventan, que no hay reingeniería organizacional y social. Esto es lo que se estanca y muere. Necesitamos hacer ese salto cual y cuantitativo hacia mejores cosas, tanto las personas como las organizaciones. El quedarse en casa fue todo un proceso de adaptación al cambio necesario y que iba a tener influencia emocional muy fuerte.
donde hay preguntas que se pueden hacer, que ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo viviendo bajo estas circunstancias? Y hay gente que lo puede decir, no me gusta trabajar en la forma en que se está trabajando actualmente, o otros pueden plantear de que no tienen los recursos para estar en la casa todo el día, que tienen mayores gastos ahora que están en la casa, que hay una serie de circunstancias que se le han complicado porque muchas personas en un confinamiento en espacios que son pequeños, y es ahí donde tenemos que reinventarnos y ver la parte buena del confinamiento, que es protegernos del virus, mejorar nuestra capacidad de fortalecimiento de la familia. Hay limitaciones en este momento, pero como lo dije, de toda crisis vendrán oportunidades. Y es una forma de ir internamente planeando. Enojo contra la situación, muchos lo han sentido. Cuestionamiento sobre las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias en muchos aspectos que afectó la parte del comercio, donde hubo desempleo, donde se generó el aislamiento social, donde se generaron normativas en las cuales nos sacaban de la zona de confort, nos sacaban de esas actividades que en el día a día hacíamos, pero es por el bien de todas y todos. Personas que se quejan permanentemente de todo, pensar que es imposible salir de esta pandemia, sentirse abrumado y deprimido, rehusar seguir el camino, gente que se debilita, y es ahí donde el brazo de apoyo tiene que ayudar a estimular y a motivar otra vez para que esa persona se levante y siga el camino. ¿Vieron la imagen de el hombre y el árbol conectados bajo una sinergia? Esto es que nosotros en nuestra naturaleza humana tenemos que aprender a ser valientes y a resistir en forma positiva. Resistir la pandemia utilizando la inteligencia emocional, utilizando una actitud adecuada y generar todo ese nivel de compromiso y de responsabilidad social. Hay personas que ante las circunstancias se vuelven apáticos y pasivos y no les importa nada, siguen saliendo, tomando licor en esquina, un grupo de personas, haciendo cosas que no se tienen que hacer, o sentirse imposibilitado de poder hacer nada porque no tiene los recursos. Pero recordemos, bueno, el Estado está asumiendo posiciones, hay que mejorarlas, pero está asumiendo posiciones, y también vemos que instituciones como el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social están en un día a día en la trinchera, en la primera línea de trinchera, sacando adelante toda una organización de trabajo donde compañeras y compañeros dan su vida por salvar vidas en el día a día, y que es una responsabilidad de todos proteger la vida de ellos y proteger la vida de nosotros. Esto no va a funcionar, es una palabra que puede decir mucha gente referente a las medidas que se han estado tomando, porque la economía se va al suelo. Pero recordemos que las vidas valen más que cualquier economía y que la economía se va a volver a levantar. Ya han existido pandemias en el planeta y se ha salido adelante. Han existido depresiones económicas en el planeta y se ha salido adelante. Igual se va a salir adelante en esto, pero necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes y nosotros. Ante el cambio, podemos aceptarlo con actitud de víctima, o aceptarlo y ser un soldado dentro del proceso de cambios positivos que hay que generar. Crear una sinergia país, una sinergia social, una sinergia familiar, una sinergia laboral. O sea, cada una de las plataformas en las cuales nos desarrollamos podemos dar nuestro granito de arena en este proceso y ser fuertes y resistir, pero resistir a la pandemia, no resistir a que se den mejores cosas. Ante el cambio podemos aceptarlo con una visión positiva, o que exista un suicidio social donde las personas van hacia una hecatombe producto de que no logran mejorar esa reacción emocional ante la adversidad, esa reacción emocional ante circunstancias que de repente se salen de nuestro control, pero que tomemos en cuenta de que sí existe toda una organización sanitaria a nivel país, todo un proceso social fuerte en un país robusto en sus organizaciones y en sus personas, que nos puede permitir avanzar y dar ejemplo a las naciones hermanas
para que también se reinventen y tomen los controles de seguridad adecuados en todo este proceso. Y vemos un pensador como don Albert Einstein, un hombre que le legó a la humanidad grandes cosas, la teoría de la relatividad, procesos de investigación que ayudaron a la astrofísica y a todos los procesos humanos dentro de lo que es la concepción de su pensamiento racional de un hombre fuerte en ideas evolucionadas hacia adelante. Siempre veía el túnel de luz. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esa rutina. ¿A qué nos ha llevado esta pandemia? A reinventarnos. Antes, nosotros como ejemplo, el programa Vive Bien, que siempre ha llevado un día a día fuerte de comunicación asertiva a personas para capacitar instituciones, organizaciones, de empresa privada y pública, la misma caja, cómo ha ido aprendiendo a conocernos más dentro de este proceso Vive Bien. Hemos visto que nos hemos tenido que reinventar ahora con el teletrabajo y todo lo que es la plataforma virtual Vive Bien, que está desarrollando comunicación asertiva a nivel país y trasciende. Hace poco, de Estados Unidos, de varias ciudades, teníamos personas conectadas con nosotros en estas actividades. Hemos tenido personas de Europa, de Latinoamérica. Sabemos de que esta información que va a ustedes con mucho aprecio, cariño, es fuerte para poder ir generando un contexto, una sinergia que nos permita a todas y todos siempre contar con fuentes de información adecuadas. ¿Por qué se ha de temer a los cambios? Si los cambios nos llevan a mejor vida bajo el concepto de que sean cambios positivos. Si también sabemos de que toda la vida es un cambio. Desde cuando se inventó la rueda y se desarrolló toda la tecnología, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial con todos los procesos de transformación que se generaron, la tercera generación industrial y ahora las puertas de una cuarta revolución industrial. Entonces vemos que la humanidad ha estado en proceso de cambio siempre. Y anteriormente también hubo pandemias, y anteriormente también hubo depresiones económicas, y anteriormente hubo hambruna, y anteriormente hubo guerras, y anteriormente hemos tenido crisis enormes, donde la humanidad se ha confrontado ante el espejo de la adversidad y ha salido victorioso. ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a veces al cambio. Le tengo miedo a veces a lo que no puedo ver. Le tengo miedo a veces a la desconfianza que por no generar esa fortaleza interna, yo mismo me autoproclamo derrotado en este proceso, pero no. Es cuando debemos avanzar y ser valientes y decir, podemos salir entre todos juntos avanti de este proceso. Podemos ser mejores después de esta pandemia. Y si cada una y uno de ustedes pone esa cuota de estímulo mental y físico para ser mejores cada día a partir de hoy, van a ir trascendiendo en este proceso al túnel de luz que nos va a llevar al día después, donde podemos reemprender muchas cosas, reinventarnos, generar grandes cosas que nos van a ser de alto beneficio. Cuando nosotros generamos esa adaptación al cambio, podemos salir. Vean esta imagen con cuidado, donde vemos una imagen donde hay alguien que es la vivencia de esta pandemia en un mundo tenebroso, oscuro, con grandes adversidades y donde se puede evolucionar hacia un mundo evolucionado, verde, de una naturaleza linda, donde el ser humano va a poder reinventarse y reiniciar muchas cosas. Entonces, esta imagen habla y es muy, muy, muy tangible de la realidad que vivimos en este momento. Tenemos que salir de esa zona de confort, mejorar nuestras relaciones interpersonales, mejorar la forma de comunicarnos y hacer llegar nuestros mensajes positivos, tener un adecuado manejo de las emociones, eliminar las relaciones tóxicas o lo que te daña. Cuando hablo de relaciones tóxicas, aquí se va mucho con información tóxica. Esos fake news que se dan cada día, desinformación, buscando alarmar, generando a veces
en una serie de recomendaciones que no son reales. Tenemos que tomar fuentes fidedignas, serias y oficiales para poder tener seguridad en las cosas. Plantearse metas realistas a corto, mediano y largo plazo. Vivamos en el día a día, pero bajo la acción positiva, para que nos permita ir construyendo cosas, planificando cosas, reinventarnos. No nos demos el brazo a torcer, no nos pongamos de rodillas porque el país va en buena lid en esto. Necesitamos ser fuertes, tener esa mutua colaboración entre todas y todos y cuidarnos unos a otros, ser responsables en la calle en lo que estamos desarrollando, que tenemos que salir a comprar cosas al supermercado, a la farmacia, hacer alguna actividad física, pero no lo hagamos en conglomerados. Vean que esos clústeres precisamente de personas lo que va a generar es contaminación, va a generar que se infecte mucha gente. Necesitamos todavía no pensar en que podemos reunirnos con amistades afuera y hacer esos círculos que no son adecuados. Vemos que la burbuja social es la de las personas que conviven en un mismo lugar, en una misma casa. Eso es lo seguro. Pero esa burbuja tiene que separarse de la otra burbuja a la distancia adecuada. No mantener esa intercomunicación ahí frente a frente, mucho menos en niveles de desprotección como mucha gente lo está haciendo. La vida requiere adaptarnos constantemente a estos cambios. Tenemos que aprender a planificar, a delegar, porque no podemos llevar la carga solos. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, a delegar, usar adecuadamente el tiempo, tanto para el trabajo, tener un tiempo de trabajo, pero también hay un tiempo personal y un tiempo familiar adecuado. Tenemos que tener nuestro espacio para el yo interno, para meditar, para reflexionar, para espiritualmente alimentarnos, establecer prioridades, aprender a trabajar en equipo, tener mente abierta ante las cosas. Recordemos que estamos en un proceso de cambio continuo y el mundo vendrá cambio, vendrá el post-COVID-19 a nivel mundial, el nuevo orden mundial, pero en positivo, no como una semblanza tenebrosa, sino como una semblanza de desarrollo humano. La tolerancia y la flexibilidad en los seres humanos. Hay que mejorar esa violencia que impera en las calles, esa violencia que se genera, eso tiene que mejorar, porque eso no le está dando a la humanidad ningún rédito. Y salir de esa zona de confort, aprender a que las cosas tienen que mejorar. En cuanto a mantener esa relación de colaboración, vemos cómo todo lo que son las estructuras sanitarias, la gran labor que están desarrollando componentes de emergencia, la policía, de todo tipo y las organizaciones que están en esa primera línea de combate. Acá vemos compañeras y compañeros que están recibiendo recursos que vienen de otros países en esa sinergia mundial que hay en este proceso de cambio y de adaptación, en que países, sin importar su ideología, están desarrollando aportes de todo tipo para que los diferentes países salgan adelante. Porque mientras el mundo no tenga la contención completa con la vacuna y la contención completa de esta situación de la pandemia, el mundo va a estar en riesgo. Cuando se abran las fronteras, puede venir una tercera o segunda o tercera oleada de contaminación con el COVID-19. Hay que frenar el COVID en todo el planeta. Y esto conlleva responsabilidad de todas y todos. Los migrantes en los determinados países, adaptarse a los cambios en estos países. Tenemos que actuar con las ordenanzas de cada país donde vivimos. Y si lo que hay que tener es confinamiento, aplicar el confinamiento. No porque yo soy de tal país, en tal país nosotros, no. Aquí no se vale esto. Aquí es responsabilidad social de todas y todos, sin importar de qué país sea, para poder proteger y protegernos de forma adecuada. Estas habilidades de cambio nos llevan a aprender continuamente a ser independiente, persistente en la búsqueda de información, tecnología e ideas nuevas. Es fundamental reinventarse. Y un pensamiento, la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Albert Einstein. Volvemos a esa mente creativa de don Albert Einstein, que en su tiempo veía siempre más allá. Otras habilidades importantes, crear redes y sociedades que puedan permitir en verdad interactuar y ayudarnos con la información y el conocimiento, construir la pertenencia y el apoyo al cambio entre los individuos o grupos afectados, crear esa nueva teoría de un orden positivo de reinvención,
de reingeniería, de innovación que nos va a permitir crecer en el día a día, en el día después de toda esta crisis. Habilidades que favorecen el cambio, crear soluciones, elaborar o diseñar soluciones que resuelvan mejor el problema. Y esto se vive en cada familia. Cada familia tiene que volver a unirse, tiene que volver a comunicarse en forma empática, asertiva, que permita en verdad que cada uno salga adelante. Los niños, dentro de todo su concepto de niños, emocionalmente se van a ver muy afectados en esto. El niño estaba acostumbrado a jugar en plazas, a salir a correr, salir a pasear, ir al parque de diversión, ir al cine, un montón de actividades. Bueno, en este momento que se han visto muy limitadas, el niño hay que apoyarle bajo su condición emocional, explicarle bien las cosas y ir paulatinamente ordenándose, pero entendiéndolo también. Es muy importante entonces que todos los seres humanos aprendamos que a nivel intergeneracional todos vamos a tener situaciones emocionales que nos pueden afectar, pero que entre todos tenemos que darnos el apoyo para salir adelante, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, y valorar la comunicación del aprendizaje de todos los adultos mayores que han pasado otras crisis, tienen una gran experiencia que puede construir en nosotros un nivel de razonamiento adecuado referente a lo que estamos viviendo en este momento. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. Esto lo dijo don Stephen Hawking, el gran visionario astrofísico que, a pesar de ser una persona con discapacidad física, era una persona con una evolución mental y una enseñanza para un mundo con discapacidad social. Y logró dejar un mensaje fuerte en el mundo intelectual, en el mundo científico y a la humanidad como tal. Se puede salir adelante independientemente de la adversidad. Muchas gracias. En realidad, hasta acá estamos con este tema del manejo emocional del cambio en la pandemia. Quiero cederle los micrófonos a mi gran compañero José Carlos Díez. Gracias. Bendiciones a todas y todos y estamos para ver qué tenemos con José Carlos. Hola César, bueno, excelente. Gracias. Agradecerle la ponencia de esta primera hora, 8 de la mañana, en la que hemos iniciado con nuestro programa Vive Bien. Bueno, hay consultas, hay aportaciones, pero antes de ello quisiera compartir que de las 80 personas que en este momento se han mantenido activas, que nos han estado acompañando, solamente el 40% han llenado la inscripción de sintonía. Les cuento esto porque para la Caja Costarricense del Seguro Social es muy importante que puedan reportar la sintonía. ¿Esto por qué? Porque esa información nos hace mantener el programa, nos hace llegar a cada uno de sus hogares a lo largo y ancho del país y fuera de nuestras fronteras. Entonces es importante para las autoridades de la Caja Costarricense que ustedes puedan reportar la sintonía. En este momento nuestro operador Víctor Jiménez está colocando el enlace nuevamente para que ustedes lo puedan ahí llenar el formulario. Es menos de un minuto, son preguntas muy sencillas, pero para nosotros es de gran importancia que lo puedan accesar y puedan llenarlo. Esto hace que el programa se pueda mantener. De verdad que se lo agradecemos muchísimo que tomen ese minuto para que ustedes puedan llenarlo. Y bueno, César, comentarles que hoy ha habido audiencia de casi todas las provincias del país, solamente Punta Arenas se nos quedó por ahí, pero tuvimos audiencia de San José, Guanacaste, Alajuela, Heredia, nuestros amigos de Limón. Y también nos han acompañado, aparte de ama de casa, educadores y educadoras del MED de Coronado, trabajadora social de Lina, Cenitur, de Cartago, que son estudiantes y docentes también de la UCR, de Liberia, Guanacaste, Corralillo, Guinea, Filadelfia, fieles seguidores, siempre son 3, 4, 5 personas que siempre se conectan prácticamente casi que al mismo tiempo. La orientadora de la escuela Manuela Santamaría en Atenas. También tenemos reporte de sintonía del Hospital Enrique Baltoano Briceño, exactamente del archivo clínico del hospital. Puerto Cortés, Osa, Guapiles, Cotobruz, la Escuela San Luis, Corralillos de Poás de Alajuela también. Bueno, gracias a Dios
hemos tenido una gran audiencia. Y César, tenemos las preguntas. Iniciamos con la primera pregunta de Maydelin. De Maydelin, ya le voy a decir cómo es que hace la pregunta. ¿Cómo adaptarse al cambio cuando intentas veces, cuando intentas muchas veces al cambio, pero la mente son recurrentes, pensamientos que se desmotivan al cambio y se hacen y vuelven a pensar en aquello que prometiste cambiar? No sé, mi estimado César, si me di a entender ahí, si no me hizo un enredo con la pregunta, si no, con mucho gusto te la repito. Sí, sí, entiendo. Hay una situación real, y le comento a la compañera de que todas las personas en un inicio a veces somos resistentes a ciertos cambios, pero que los cambios, como vimos, son continuos y necesarios para poder reinventarnos y mejorar en muchas cosas. Es probable que el 5 de marzo hacia atrás habían circunstancias en nuestras vidas, todas y todos, que nos iban llevando en cierta línea a una rutina y a una serie de condicionamientos de los cuales difícilmente ibas a replantear cómo fortalecer y evolucionar ante estas circunstancias. Y vemos ahora que ante esta crisis nos hemos sentado a meditar y reflexionar el mejor manejo de recursos, qué cosas que hacía en realidad no son de beneficio, cómo podemos como seres humanos ayudar a otros, cómo ser a nivel familiar más fuerte, cómo se reencontraron las personas otra vez bajo un esquema de peligro en el cual hay que replantear la vida. Y eso en alguna medida inyecta hacia buscar mejores cosas. Cuando estamos a veces bajo actitud pasiva, caemos en el error de estar solo en una zona de confort y de no salir a buscar mejores oportunidades y mejores cosas. De toda crisis vienen buenas oportunidades. Hay que aprovecharlas. Creo que no hay que claudicar ante esto y mi mejor mensaje es de que utilice esa gran fuerza interior que tenemos todos y todas para poder mejorar. Seamos la mejor versión de nosotros a partir de toda esta crisis. Ese es el mensaje que le doy a la compañía. Perfecto, bueno, gracias. Esa es la respuesta de nuestro expositor César Delgado a la pregunta que formuló Maydelin. Esperamos que le hayamos contestado. Y tenemos una segunda pregunta también de Los Ángeles Vargas. Nos pregunta lo siguiente: Don César, es pregunta, es trascendente y de meditar. ¿A qué le tengo miedo? Sí, el decir a qué le tengo miedo, esto es a veces muy individual. Las personas, todos, hasta el que diga que es el más valiente, siempre ha tenido miedo a alguna circunstancia, pero se enfrenta a esos miedos, sale adelante, toma ese grado de valentía que se necesita para poder llevar una lucha y una línea de victorias adecuada. Recordemos que nada es fácil en la vida. Recordemos que ante estas crisis donde la salud se ve comprometida y donde mucha gente está muriendo, es cuando tenemos que saber que los errores se pueden cobrar caro bajo el esquema de perder hasta la vida. Entonces tenemos que ser muy coherentes, muy cuidadosos y cuidadosas y aprender de que bajo estas circunstancias también necesitamos unirnos y mejorar mucho el concepto de autocuidado y el concepto de cuidar a las otras personas. Miedos, sí, el miedo es parte de una realidad, pero también el vencer ese miedo es parte de una realidad. Y así le contesto a la compañera. Perfecto. César, muchísimas gracias. Y tenemos también un comentario de Yaira, que ella realizó una tesis cuando estaba sobre el tema ahí de las habilidades blandas. Y dice lo siguiente, sobre las habilidades blandas. Esa afirmación, soy orientadora educativa y precisamente mi tesis de licenciatura fue en habilidades blandas. Hay una muy importante de adaptabilidad y de hoy en adelante debemos de adaptarnos a muchas cosas. Son prácticas que se pueden hacer. El cerebro puede ser programado. Ese es el comentario y la aportación que nos da la compañera Yaira, que realizó una Muy tesis sobre este acertado, trabajo.
Muy acertado. Gracias, Yaira. Muy acertado, claro. Tenemos que aprender a adaptar todo nuestro componente y la parte cerebral es fundamental. Nuestro sistema nervioso central también tiene que generar esos nuevos engramas, esas nuevas sinapsis de desarrollo de una personalidad adecuada para poder confrontar con habilidades blandas, fuertes, todo este componente de crisis en el cual estamos inmersos. Pero muy acertada la forma en que ella nos da este mensaje. Bueno, don César, agradecerle nuevamente a la audiencia y también vemos las réplicas de las preguntas que se hicieron y respuestas que usted dio, y entre ellas el agradecimiento que genera Maydelin. Nos dice, muchas gracias, don César, palabras muy sabias. Te envían las felicitaciones sobre la charla, sobre la ponencia, que ha sido de gran importancia y enriquecer a cada una de las personas. Y también, bueno, aclaramos por este medio que ya hay reporte de Punta Arenas. Relativamente estaban, pero cuando nuestro operador da el inicio de las votaciones es el instrumento en el cual nos guiamos. Por eso es que damos referencia a cuáles provincias nos están visitando. Pero bueno, ya Punta Arenas, hijo presente, que aquí están, hasta de Esparza, y no, y más bien el agrado No de podíamos, tenerle a todas las provincias de nuestro no país. podíamos quedarnos sin la perla del Pacífico. No podíamos quedarnos. Dijeron presente por el chat, entonces el agradecimiento. Y bueno, don César, tiene el minuto para que se despida de nuestra audiencia y hacerle yo nuevamente la invitación de lo que viene aquí a las 10 en adelante. Cerramos con vos en este minuto de agradecimiento a nuestra audiencia, don César. Gracias. Ante todo, dar gracias a Dios por la oportunidad de estar con cada uno de ustedes en esta sintonía. Gracias a todas y todos los participantes de este día. Gracias al equipo Vive Bien, José Carlos, Víctor, al jefe, al ingeniero Kleiber Rojas, que lo vi que en algún momento estuvo acá. En realidad nosotros, con mucha humildad y con mucha línea de investigación, de actualización en estos procesos, nos llevamos a la tarea siempre de poder suministrar la información que ustedes puedan utilizar como un instrumento en sus vidas, de poder inclusive inyectarse y poder salir adelante en todo esto. Y recordemos, siempre va a haber un día después. Y tengamos presente eso, cuidémonos, cuidemos a los demás, cuidémonos nosotros, seamos responsables, sigamos las medidas de responsabilidad sanitaria que tanto se han estado desarrollando en el país. Esa higiene fundamental, la protección fundamental, y tratemos de estar en casa lo más posible. Muchísimas gracias a todas y todos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Bueno, César, nuevamente muchísimas gracias por esta primera ponencia del programa Vive Bien. Y a ustedes se les invita este programa, la razón de ser es porque ustedes nos acompañan todos los días de la semana. Así que los invitamos ahora a las 10 de la mañana con el tema claves para cuidar sus finanzas. Bueno, hemos hablado de finanzas. ¿Quiere tener esos tips? ¿Quiere tener esas soluciones que le puedan ayudar? Acompáñenos a las 10 de la mañana. Tenemos otro expositor de lujo, otros panelistas de lujo, con muchísimo gusto, en la cual le vamos a estar atendiendo y recibiendo sus aportaciones y consultas. Y a las 2:30 de la tarde iniciamos con nuestro conversatorio. ¿Por dónde? Por el Facebook, nuestro Facebook. Así que también sean cordialmente invitados. Gracias a Dios por el don de la vida y este espacio, y a ustedes por acompañarnos. Regresamos a las 10 de la mañana con claves para cuidar sus finanzas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Retornamos a las 10 de la mañana. Pausa y continuamos.